Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de radiofonía del día de hoy. Me acompaña Gabriel Puliche en esta mesa de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel Puliche? Muy bien, Roberto Bellorini, acá disfrutando de esta tarde de radio. Esta tarde de radio, hermosa tarde de primavera. Y también está Marta del Cito, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Marta, como parte del equipo. También estamos con nuestra invitada de hoy, que vamos a saludar, Alejandra Porras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, placer. Bueno, me alegro mucho. Vamos a escuchar un poco de nuestra cortina musical y la presentamos formalmente a Ale. Como les decía recién, estamos con Alejandra Porras. Vamos a hablar sobre manifestaciones depresivas en la juventud. Así es que de alguna manera titulamos el evento. Y Marta, ¿querés contarnos un poco, su recorrido? Bueno, cuento algo, Alejandra, y vos agregá lo que quieras. Nuestra invitada es miembro del Comité Académico de la Maestría en Psicoanálisis y profesora asociada de la Universidad John Fitzgerald Kennedy, autora del libro Azar y Destinos y de varios artículos en revistas de psicoanálisis. Ese es como muy sucinto, ¿eh? No sé si Alejandra quiere agregar algo más. Bueno, es pero bastante específico, digamos, ¿no? Y bueno, sos psicoanalista y te dedicas a la clínica con adolescentes. Psicoanalista, en general me gusta mucho la clínica con niños, adolescentes. Profesora, y eso también es lo que nos lleva a investigar mucho, la pregunta por el psicoanálisis es un poco esta pregunta sobre lo actual y ver qué va pasando con las nuevas, como decimos, formas de sufrimiento, cómo se van presentando. Claro, entonces, tener la posibilidad a veces de estar en la cuestión de transmisión genera que uno vuelva, ¿no?, una y otra vez a pensar la vigencia de los conceptos, la vigencia de la teoría, lo necesario de volver a determinados conceptos, no solo por esta cuestión apresurada a veces de tener que cambiarlos o decir no están vigentes, sino a volver a leerlos y a encontrar y a descubrir cosas fascinantes, ¿no? Así que es una interrelación más que interesante, estar en la clínica y en lo que es la enseñanza y la universidad. Sí, claro. ¿No? Es una buena combinación. Una linda combinación. Porque, es interesante esto que vos planteabas en términos de manifestaciones, ¿no? Porque, se puede decir que hay nuevas formas de manifestaciones, por ejemplo, de la depresión. Hay como una pregunta que siempre aparece, ¿no?, en el campo del psicoanálisis entre lo nuevo y lo viejo. Claro, ¿no? ¿qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? Bugs Bunny. ¿No? Sí. Somos un poco Bugs Bunny, ¿no? Los psicoanalistas. Claro, sí. Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo en esto de pensar. Hay una autora brasileña que a mí me gusta mucho, el libro es muy recomendable, se llama El tiempo y el perro. Ella habla de la actualidad de las depresiones, ¿no? Como este concepto de qué pasa en Brasil. Hubo un crecimiento muy alto, ¿no?, con respecto a estas manifestaciones que también hay que cuidar, como tenemos que pensar también en no caer en una cuestión más apocalíptica, ni empezar a decir que los números crecen de manera devastadora, porque esto también no es inocente y lleva a veces a un empuje, como diríamos, de medicalización excesiva, de patologizar la tristeza, ¿no? Que eso es un poco lo que me causó a trabajar sobre este tema, ¿no? Bueno, y patologizar la adolescencia también, ni hablar, ¿no? claro, tal cual.
Sí, yo creo que hoy el empuje de la época es todo lo que no se adapta a los cánones de productividad y rendimiento, ¿no? Que es un poco lo que exige esta sociedad actual, ¿no? Como este discurso capitalista, con esta sociedad de la faceta productividad, productividad. como dice Byung-Chul Han. Tal cual. Recién... Y justamente él en un texto, que es el chiquitito, que es el... dice, en los tiempos actuales ya lo que predomina no es la represión, sino la depresión. Sí. Claro. ¿No? Como que él da vuelta a este término que en el momento freudiano vino a regular, que podríamos decir la lógica de las histerias del siglo XIX, y que hoy dice que todo lo que tiene que ver con este empuje más de la autodestrucción. Claro, la depresión sería algo así como la represión, pero sin retorno a lo reprimido. Claro, y ese sujeto que ya sale hasta del conflicto, ¿no? Que uno diría, ¿no? Esa cuestión en donde, porque podríamos decir la lógica bien neurótica, y no era la cuestión más conflictiva, que también vino a poner en jaque todo el sistema, como dice Foucault, de la psiquiatría, el poder psiquiátrico, hizo que Freud, apostara no tanto al poder médico, sino a la lógica de la verdad, que pudo ayudar, podríamos decir, este síntoma histérico como a decir algo. Yo creo que estos síntomas depresivos, más allá de medicalizarlos y taparlos como hace, ¿no? digamos, el discurso actual, hay que también ver qué está diciendo, ¿no? Qué saber, porque todo síntoma, ¿no? Y como síntoma social, qué saber denuncia hoy, ¿no? A qué se está resistiendo, ¿no? A esta cuestión devastadora de esta productividad y de, como decíamos, esta cuestión de, ¿no? El ser feliz a cualquier precio, el empuje a la felicidad, ¿no? La happycracia. Happycracia, ese término. Este término que suena raro, pero bueno. Es en inglés, lo aclaramos. Nombrado, claro, es así nombrado, ¿no? Y claro, sí, es ese empuje a creer que de las personas también es... porque es como esta cuestión también de la psicología muy positiva, ¿no? Que hace de la lógica del coaching, donde todo depende de ti, solo depende de ti, ¿no? Hay como una doble soledad, el sujeto está muy solo en una cuestión como que el individuo no es un sujeto de lenguaje, porque es un sujeto que no tiene en cuenta, podríamos decir, ni sus tramas históricas, familiares, coordenadas geopolíticas, familia, Estado, dónde nació, es decir, ¿no? Si todo depende de ti, ¿no? Como una cosa donde diríamos... Sí, ese imperativo imperativo de felicidad. Claro. Y esta cosa, ¿no? de la imagen también, que presupone eso, ¿no? Porque en realidad es un verte feliz, digamos, ¿no? O sea, como te ves, te tratan, digamos, ¿no? Digo, esta frase que tanto circula de alguna manera, ¿no? También circula no solo por quien la dice, sino que también porque de alguna manera dice algo, viste, del orden de una verdad, digamos, ¿no? Digo, es como una verdad de la época, ¿no? Tal cual, sí. Más en el mundo adolescente, que viste que también transita hoy por las redes sociales, ¿no? Claro, y por eso también uno, ¿no? Porque esto está bueno lo que decís, porque este fenómeno que a veces se critica, pero el fenómeno de los youtubers, ¿no? Que el adolescente, ¿qué va a buscar, ¿no? En estos, los youtubers trataron de salir un poco de todo el armado, ¿no? Como que ellos arman todo en su casa con elementos cotidianos, hablan de lo cotidiano, tienden a contar sus experiencias, ¿no? A veces como que se critica mucho, pero hay que ver también... Pero ¿no? hacen lazo, es hacen un lazo, y que, modo de lazo... Claro, en donde tratan de creerle, ¿no? Porque salen un poco de este armado, vieron que se ponen como un pañuelo y hacen de mujer, hacen varios personajes, ¿no? Hay diferentes, pero la modalidad del youtuber lleva a como mostrar un poco esa cosa más de cofradía, del consejo, de contar la experiencia, ¿no? Bueno, en relación a esto que decías, que hay de nuevo, que hay de... ¿no? Que hay de nuevo viejo, ¿no? Claro. En eso uno podría encontrarse con cuestiones que tienen que ver, no sé, es difícil decirlo, pero bueno, pensémoslo como fácil, digamos, ¿no? Como cuestiones evolutivas, digamos, ¿no? En el sentido, ¿no? de encontrarse ahí con la cuestión de la adolescencia, digamos, ¿no? Es como una particularidad que en todo caso se repite
en las distintas épocas, ¿no? Tal cual, lo que pasa que por eso decimos que está manifestando, en vez de creer que tenemos que patologizarlo, decir, Claro, bueno... por ahí lo loco es la respuesta que da el... Claro, digamos, que denuncia, ¿no? Que está denunciando, que nos está mostrando, no creer a veces, ¿no? Como que, no, están todos con los celulares, todos conectados, como que se los desvaloriza mucho también. Bueno, hay como dos vertientes, claro, ¿no? La vertiente del adolescente metido en el celular y la vertiente más ligada a la transgresión, a la delincuencia, a lo que es... la otra imagen, ¿no? Que sí, que se presenta del... Sí, más disruptiva. Bueno, la adolescencia siempre es disruptiva, ¿no? Hay un librito, un libro, no me acuerdo del autor, es un historiador francés que... a propósito del año 2000, ¿no? Del pasar al tercer milenio, escribe un libro, Año 1000 y Año 2000, ¿no? Y una de las comparaciones que hace, aparece la pregunta, ¿no? Si los jóvenes del año 2000 son más violentos que los del año 1000, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque dice, claro, en esa época los adolescentes estaban encausados para ir a la guerra, a las cruzadas. Claro. No estaba ni en concepto, ¿no? No eran menos violentos. No, claro. Por eso digo, el concepto de en violencia... esa vertiente, claro, ¿no? De la violencia, digamos, sacada hacia afuera, ¿no? Sí, que hoy diría, hoy no, con esto que decías de este autor, el filósofo coreano, como que realmente él dice que es una época donde el enemigo, el sujeto se destruye a sí mismo, ¿no? Claro. Y ubica que ya no estamos en esta época de las guerras, ¿no? Que estamos lejos de la época de la revolución, sino más de la cuestión de la autodestrucción como punto central, parte que, como diríamos, esta instancia, así cuando tenemos que pensar en determinadas patologías o rasgos, ¿no? Cuando uno habla de psicosis, el narcisismo, cuando hablamos de depresiones, melancolías, empezamos a estudiar la instancia superyoica. Y la realidad es que el superyo es aquel que reniega de la castración, es una instancia muy renegatoria y que no tiene un origen nada saludable, podríamos decir. Entonces es en ese punto de autodestrucción donde el sujeto hoy está como totalmente tomado, ¿no? Entonces, ¿y qué diríamos? Si en este empuje social, esto que decíamos de, bueno, la imagen, la exigencia, como decíamos, porque no es ir en contra tampoco de la felicidad, sino el reduccionismo que se lee de la felicidad. La felicidad, ¿no? Como imperativo. Claro, es el y punto reducida a esto que se muestra, como como que la felicidad es tener determinada imagen, éxito, no sé, ¿no? En determinadas cosas se va mostrando como un objeto de mercado, entonces, bueno, solo para consumir. Y no se da lugar a otra cosa, digamos, ¿no? Y cuando aparece esta otra cosa, aparece también como amenazante, ¿no? Para las instituciones educativas, capaz, o para... Sí. Parece que para los adultos responsables en general, ¿no? Claro, para los adultos. Sí, hace poco tuvimos la visita de Gabriela Insúa, que también habla mucho de la adolescencia. Y yo me quedé pensando varias cuestiones, porque en realidad la adolescencia siempre fue un pasaje, una etapa, un momento disruptivo, digamos, un momento que incluye cierta tristeza, que incluye ciertos acting para entrar a la cultura, cierta manera transgresora. Pero me quedé pensando que quizás la diferencia, no sé, es una apuesta que voy pensando, pero no sean tantos nuestros adolescentes y sus modos, sino los adultos. ¿Qué estamos pudiendo hacer los adultos respecto de los adolescentes? Ese para mí sí, y esto que decíamos los adultos en esta instancia que nombrabas ahí educativa, realmente aparecen como cuestiones muy reactivas, ¿no? De en vez de alojar y rápidamente como lo que no se adapta, que uno diría, bueno, con las nuevas épocas, más allá de esto, empezar a tener cierta plasticidad, no, al contrario, hay mucha rigidez. Esta cuestión del diagnóstico, ¿no? Y yo pregunto a veces en los colegios, ¿para qué usted necesita el diagnóstico? No, el diagnóstico es después solo para... Vos ¿no? decís pedido desde la escuela, por ejemplo. Las instituciones, sí, ya ven algo raro, como decíamos, capaz que en algún adolescente, esto que se puede nombrar como una idea
suicida y ya se habla de suicidio, ¿no? Y ya entonces todo se empieza a contaminar y entonces, bueno, y tiene que ir al psiquiatra hasta internarse, ¿no? Entonces como estas cuestiones en donde, diríamos, aparece muy reactivo en vez de, como decís, nos perdemos constituir una lógica más sintomática de ver qué saber nos muestra esto, ¿no? Porque si rápidamente lo queremos como acallar, tapar, que eso no diga, que eso no hable. Claro. ¿no? O de acompañar la tristeza, ¿no? Los tal papás cual. consultan desesperados. Yo atiendo adultos, Tal pero cual. generalmente los adultos cuando hablan de sus hijos adolescentes, lo que les No preocupa, toleran. claro, es que esté en el cuarto, que mire el Bueno, techo, tal que cual. esté con su Claro. dispositivo, sea cual fuere. Sí, Claro. porque realmente yo creo que la tristeza siempre fue, ¿no? compleja, pero en esta época más que nunca, ¿no? Hay un rechazo muy grande, ¿no? Es como que ya alguien que puede estar un poco, como decimos, con cierto retraimiento libidinal necesario para Claro, elaborar claro. alguna cuestión. Los duelos típicos de la Típicos, adolescencia. necesarios, ya estás deprimido, ya estás, ¿no? Hay que salir, ¿no? Como ese empuje, ¿no? Por algo después también que llegó al consumo del éxtasis, las fiestas esas que son como Claro. interminables, que no comienzan a las 3 de la tarde y para estar todo el tiempo riéndose, divirtiéndose, tienen que consumir. Es una Claro. droga que es la droga de la Claro. japicracia, la, ¿no? que toma la que toma el guasón. Claro, la que toma el guasón. Claro, ¿no? Es como, es esa cuestión. Bueno, estaba esa peli, no me acuerdo, hace unos años que era más para niños, pero bueno, como siempre Disney que era la de Intensamente, donde el personaje central en Intensamente, dentro de todas las manifestaciones ¿no? de lo anímico, era la tristeza, ¿no? La que primero era rechazada por todos, Claro. por el color, ¿no? Como que y no sabían, pero después termina siendo el personaje que Al articula. principio no sabían para qué servía. Claro, tal cual. y ¿Sirve después, para algo bueno, la tristeza? bueno, sí. Y Bien, Alejandra, te voy a hacer escuchar un tema musical, si te parece. vamos. Vamos a escuchar un tema musical, enseguida regresamos. Madam! The ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam? Oh. Oh dear. Bueno, aquí estamos nuevamente. Marta de Cito, estabas hablando de un tema muy interesante. ¿Querés como, retomarlo, armar la pregunta? No, le estaba comentando a Alejandra que yo pensaba en nuestras adolescencias o en las adolescencias de otros tiempos, y los adultos, si bien no tenían una manera, nosotros siempre pensamos que no nos acompañaron, que no supieron resolver nuestros temas porque no nos hablaban, no nos dirigían la palabra, decían, bueno, ya se le va a pasar, que se vaya a su cuarto, digamos, o eran rígidos o esas cuestiones. La verdad es que uno, digamos, en ese sentido uno piensa y no ha evolucionado mucho la cuestión, digamos. O sea, ahora los papás, si bien tienen una fenomenología más comprensiva, bueno, vamos a consultar al psicólogo, vamos, Claro.
a veces este camino, este derrotero que decía... Ahora derivan los padres. Claro. De medicación, de internación, de psicologización, Tal cual. Tampoco es la respuesta, o por lo menos no en todos los casos, ¿no? Tal cual. Y es muy importante en esto que nosotros sabemos que los síntomas están articulados a lo social, podríamos decir, desde Freud con malestar en la cultura. Después Lacan siguió esa línea con la lógica de los discursos, ubicando que, es decir, esto lo que planteamos con esta idea no es que uno podría decir que todos los síntomas son efectos de lo social, pero sí hay una articulación que no podemos dejar de desconocer. No entrar tampoco en la cuestión de que todo es o biológico o que todo es puramente cultural, ¿sí? Que toda la responsabilidad es por ahora, no sé, la época, entonces todos los síntomas, ¿no? Que todo es culpa del neoliberalismo. Claro, que todo, que no, porque si no también ahí armamos un otro completo, claro, un otro absoluto, que lo explica, todo lo explica. Y que ahí imposibilita, digamos, volvemos de nuevo a caer en el no descubrimiento del sujeto, de lo que es la lógica del sujeto, en tanto responsabilidad, porque cuando hablamos del concepto de responsabilidad subjetiva es de alguna manera sentir que a ese otro le falta algo, ¿no? Es decir, que no todo es responsabilidad del otro, que hay una responsabilidad que no le compete al otro. Hay una parte que me toca. Hay una parte que me toca. En ese punto no diría ni culturalismo, ni biologicismo, ni psicologismo, porque esto que decía ella de los padres, ¿no? También es una cuestión donde el psicologismo está, ¿no? Las posiciones de bueno, ¿no? Que si el padre tal cosa, si hubo en los colegios, ¿no? Si los padres están separados y cómo está este niño, y empiezan como, ¿no? A aparecer. Si los padres no están separados es el problema ahora. Claro, por eso nos van tomando acá cómo es la familia. Es que estamos tan exigidos los adultos, los padres, las instituciones, ¿no? Los referentes, a que todo funcione, tan exigidos, que para mí eso produce las peores cosas. O sea, la escuela está exigida a que los chicos, los padres están exigidos a tener la familia feliz, a tener hijos felices, ¿no? Como todo es como tan... Sí, es todo tan así como decís, y aparte también tan individual, porque uno cree que todo ese también es el peso que carga el sujeto hoy, ¿no? En esta individualidad en donde el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, como que todo depende de uno. Depende de ti. Todo depende de ti, realmente es un delirio, ¿no? Creer que, bueno, entonces, por eso también digo lo del psicologismo, como que también creer que ¿no? Sí, si te enfermaste también sos culpable porque te enfermaste, ¿no? Y como que decir, vieron cuando pasa algo que dicen, no es médico, es psicológico, y las personas se angustian más porque es psicológico. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Como, ¿no? Encima tengo la culpa. Entonces, digamos, claro, está muy sobrecargada la posición, ¿no? Por eso digo, en estas soledades tan grandes, y por eso quizás no me gusta llamarlo aumento para no crear esta cosa apocalíptica, porque de esto se sirve el neoliberalismo y enseguida lo empieza a medicar. Enseguida lo medica. Busca soluciones, Si hay mucho, claro, listo, enseguida vamos un poquito de consistencia le podemos dar al neoliberalismo, ¿no? Claro, enseguida lo toma, claro, ahí sí, un poquito. Te agarra y te medica. Claro, te agarra y ya está. Entonces, es súper interesante esto que vos nos enviaste, que está en la página de Radiofonía, donde lo social, ¿no? el entramado, el tejido es muy importante. Es muy importante. Y eso a veces está muy desconocido, a veces se parece como que, ¿no? La cuestión porque... ¿no? Como quedamos en estas linealidades, por eso digo, ¿no? De miradas muy positivistas, ¿sí? Dentro también de la psicología o de la medicina, ¿no? Y la realidad es que esas son cuestiones, lo positivo lleva a esta cuestión de hay un problema, una solución, ¿no? Como una linealidad y una causalidad lineal de problema-respuesta, ¿no? Y bueno, no sabemos qué denuncia eso, empecemos a abrir, veamos, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y los padres terminan siendo como técnicos a veces, te vienen a contar en las sesiones qué hizo, si durmió, si no se durmió, te contó tal cosa, te dijo esto, pero ¿no? Como si ellos hicieran de secretarios un poco... Que no saben qué anotar. Claro, ¿no? Que registrar de ese que hijo, registrar. Claro, ¿no? Como los jóvenes psicoanalistas o psicólogos que anotan todo, ¿no? Y vienen a la supervisión con
Con todo porque anotan todo porque no saben qué anotar, ¿no? Sí, y que Y ahí así- y el problema Bueno, en el por que algo anotar. se empieza, Sí. por algo se empieza. Sí, pero en el sí. que anotar nos perdemos de qué escuchar ahí, ¿no? Porque quedamos rápido en la cuestión de la solución o la respuesta, Claro. ¿no? Sí, que la respuesta es como única, o sea, se espera una única respuesta, ¿no? Como si fuera eso lo que se espera, no lo diverso, digamos, ¿no? O sea, en todo caso lo diferente aparece como problemático, Y ¿no? sí. Como algo que acallar, ¿no? Como ser, qué sé yo, esto que decías, ¿no? La tristeza, ¿no? Como que lo único que de alguna manera se espera por ahí es este empuje hacia algo que tiene que ver con la alegría, digamos, ¿no? Con Claro. el estar- Y con una alegría, como decías vos, que es una alegría mostrársela al otro también, Ujú. ¿no? Porque después aparecen todas esas cuestiones de, ¿no? Todo fantástico, fantástico, y después eso, ¿no? Realmente Claro. cómo se apaga. Entonces es para la foto, es para ¿no? Para el espectáculo, y La empieza- cáscara, el cascarón pintado. Claro, claro, queda como en esto, ¿no? Lo dedicado como si fuera esta cuestión del brillo, del éxito y realmente, bueno, eso no es el sujeto en todas sus particularidades, como no pensarlo como únicamente de esa manera, ¿no? Desde esa cuestión en donde tiene que estar siempre feliz, produciendo, Sí, y es que- sintiéndose responsable, ¿no? Produciendo, consumiendo, ¿no? Siendo objeto de producto. Sí, produciendo, consumiendo y funcionando bien. Ujú. ¿no? Claro, y cuando no funciona Sí. bien, listo, queda como, podríamos decir, descartado. Sí, y hay que volver a ver cómo lo adaptamos a ese sistema. Ahora, por vos lo que decías hace un ratito, Ale, es que en ese sentido hay algo de las redes sociales, tomando el ejemplo de los youtubers, pero no solamente, ¿no? Hay muchos juegos Ujú. ahora que son interactivos y que también permiten a los niños y a los adolescentes mantener cierto lazo social que de otra manera Sí. se les apaga, ¿no? Sí. Digo, están cumpliendo también una función, digo, uno tiende a demonizar. Claro, porque a veces pasa esto, lo que no conocemos y lo nuevo, esto de, ¿no? Como creemos que todo lo nuevo y lo que no se conoce enseguida creemos que es un horror o que la culpa de todo son los celulares, ¿no? Como estas frases, o la tecnología. Y la realidad es que yo creo que ellos se las ingenian también, ¿no? Más allá de las particularidades de cada caso, ¿no? Siempre cuando generalizamos entramos en alguna complicación, pero se las ingenian para, igual en estas cuestiones, hacer lazo, ¿no? Realmente hay juegos Claro. en los que, entonces, yo no soy devastadora, ¿no? Escucho realmente y aprendemos mucho de los adolescentes, ¿no? Tienen mucho también para contar, para decir, para posicionar, y realmente, como digo, en este fenómeno que, ¿no? Había una vez una mamá que se quejaba de un pacientito que ella no sabía qué hacía, pero que estaba todo el día con su celular, o no me acuerdo si era la tablet o la computadora, y en realidad, claro, él miraba un youtuber que jugaba otro juego, ¿no? Porque los más chicos, claro. no tan adolescentes, todos los adolescentes también ahora, ¿no? Ellos miraban, pero miraba a uno que jugaba otro juego, como decir. Entonces ella, como decía, bueno, y la queja era un poco, pero él no está jugando, ¿no? Y yo digo, pero cuando uno va a ver un partido de fútbol, tampoco juega, ¿no? Va a ver, ¿no? Es decir, ella hablaba como de un horror, porque encima venía de la educación y como criticando Claro. este elemento, de decir, ¿qué puede haber? ¿No? Digamos, uno ve un espectáculo y no está en el espectáculo, es decir, ve cómo, ¿no? La crítica era un poco esto de el otro jugando, ¿no? Bueno, Sí, como sí, qué sí. horror, ¿no? ¿Qué hacen estos niños tan pasivos? Sí. ¿no? Sí, Hay- sí, como si solo se Claro. pudiera ver el estado de hipnotismo frente a Claro. la pantalla. No es solo, ¿no? Quizás No, como decimos no. muchas veces, pero me parece que a veces es al no llegar a comprenderlos, o a no, esto que decíamos que es tan nuevo, que quizás es algo que desconocemos, cómo juegan con las redes, cómo se conectan, cómo entran en los grupos. Hay juegos que si no hacen lo que tienen que hacer son equipos y claro. sacan a uno, ingresan a otro, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que hay que escuchar. Sí, porque además quizás algo eso denuncia en cuanto a que no hay tantos lugares donde juntarse.
Claro, ¿no? y En los la mismos medida en padres, que- si no, son contradictorios porque ubican esto, está todo el día en casa, pero no los dejan salir. Hay adolescentes que no saben viajar en colectivo, ¿no? Que entonces avanzan con un montón de otras cosas, pero no porque ellos no quieran, sino por el miedo también de los adultos. Claro, ¿no? de alguna manera también nos incluye a los adultos en general el lugar que se le da a la adolescencia, digamos, ¿no? Porque vos decías, viste, esto no es verdad, no hay lugares para jugar, o digo, es verdad que la modernidad, sobre todo pensadas en las ciudades, o qué sé yo, digo, ¿no? Plantean una cierta problemática, o desde la perspectiva del trabajo, o desde la perspectiva, qué sé yo, de esto, ¿no? De que no hay lugares para alojar a los jóvenes muchas veces, ¿no? En ese sentido, también es algo que hay que pensarlo desde ese otro lugar, digamos, ¿no? Del mundo adulto, digamos, ¿no? Claro, O claro, institucional, digamos, ¿no? Además, Que también es donde por ahí, viste, se aloja ese discurso, ¿no? Las escuelas. Claro, el lugar del entretenimiento, ¿no? Es algo que tiene que estar, como decíamos, alojado, dado, y bueno, entonces obviamente sí, esto que queda tomado por la tecnología y todas estas cuestiones, pero bueno, los adolescentes también me parece que como pueden le van buscando su manera y habrá que escuchar también ahí, Claro. no que todo Que es... se produce ahí, Claro, ¿no? sí, no que todo Y es... en eso vos lo planteabas como una posición ética, digamos, ¿no? En relación a lo que es tu quehacer, ¿no? O el quehacer de un analista ahí, ¿no? En el sentido de, justamente, por ahí alojar esta trama de complejidades, ¿no? Que implican el discurso adulto de los padres, el discurso institucional, digamos, ¿no? Porque hay algo que es característico de la adolescencia, que es ¿no? Que está en esa trama también, ¿no? De lo institucional, también en este punto, viste, es en donde, bueno, está hacia una independencia que todavía tiene que esperar, viste, por ahí esperar en una familia, viste, que tampoco es la familia que por ahí le podía brindar. No, y ahora que dijiste esto de la espera, es muy interesante. Primero por la cuestión del tiempo, ¿no? Porque las depresiones y todo sabemos la cuestión de la temporalidad, pero esto que marcas como la espera, hay un libro de Massimo Recalcati. Mirá, que él habla ahora del movimiento. En realidad yo también trabajo mucho esta cuestión de que una frase de Lacan donde dice que el Edipo no va a conservar siempre su estrellato, ¿no? Como que en su versión del sujeto él dice que el Edipo, bueno, va a llegar una época donde no va a ser la estrella, ¿no? Claro. Y Massimo Recalcati, que es un psicoanalista italiano, ubica como actual algo del complejo de Telémaco y ubica la lógica de la espera. Ese hijo que ya no es el hijo que asesina al padre ni que compite con el padre, dice, sino que lo espera, que espera en el mar su llegada, ¿no? Que espera ver esta cuestión de... Que no tiene a quién matar. Claro, no hay, claro, por eso Claro. no falla toda esa Porque cuestión, por eso el digo, padre no le llega. no llega, ¿no? Entonces esa espera, viste, por algo, ahí me sonó mucho esa palabra, queda él esperando, ¿no? La llegada, y uno ve ese adolescente que también vemos, porque uno dice, y no pensás en tu futuro, y realmente, ¿qué ven de esos sueños? ¿Qué ven, no? De lo que bueno, a ver, se pero puede hay armar. hay un punto que me parece también es una marca de la época, ¿no? Que es que los adultos no están estabilizados. Claro, porque uno diría, ¿qué es lo que da un por lo padre? menos, ¿Qué puede dar como transmisión, como herencia, ¿no? Para que uno diga, ¿no? Para que se arme... Claro, como punto de como apoyo. herencia, Sí, un adulto que también se encuentra por ahí también perdido en relación, ¿no? al Un mundo deseo, que viste claro, muy poco sí, deseantes, ¿no? y que Adultos. cambia en relación también al lugar del adulto. Un adulto es desalojado también, ¿no? Digo, en términos de por ahí, qué sé yo, ¿no? Sí, ahí quizás del discurso del capitalismo, digamos, ¿no? Del discurso que en realidad por ahí da el lugar de mercancía a todo, digamos, ¿no? Al sujeto también. Sí, que si donde no es productivo muere, ¿no? Es Claro. decir, o productivo muerte, ¿no? Es decir, Claro. o producción o muerte. Entonces te encontrás con adultos que también están un poco por Que ahí, también están con una desencajados, deflación de desalojados. deseo, podríamos decir, ¿no? Como que Sí. el deseo completamente también... No, yo a lo que Ni iba hablar si le sumás con el lo que hecho de que la tecnología por ahí es un discurso, un lenguaje que está más bañado el joven que el adulto, digamos, porque tenés muchos adultos
que por ahí, viste, todavía tenés un montón de adultos que ni siquiera participan de ese lenguaje que, viste, es re propio de estas generaciones, como decía recién, ¿no? No, pero yo lo que iba es a que quizás además es una particularidad acentuada en nuestro país, ¿no? Esto de que los adultos no se terminan de estabilizar, ¿no? Entonces, con adultos que no se terminan de estabilizar, ¿no? O que se desestabilizan a cada rato. Entonces, bueno, ¿cómo pretender, si ese marco de referencia más o menos fijo que debieran ser los adultos para que el adolescente pueda adolecer, ¿no? Si ese marco de referencia que son los adultos no se estabiliza, claro, y bueno, ahí... sí, el problema es la referencia. Claro, la transmisión, adultos, porque digamos, cómo se transmite, claro. Cómo hacemos para que ese, digamos, niño herede, podríamos decir, en la herencia de lo que puede dejar este otro, que se herede algo de esa transmisión del deseo, ¿no? Como que no, eso es lo que empieza como a quedar, porque uno diría el adulto también queda por fuera de esta cuestión de qué puede ofrecer como en esa posición deseante, ¿no? De no realizado, ¿no? Como sujeto deseante, ¿no? Claro, no alcanzando. Sí, la mirada de los adolescentes es como ver, ¿no? Ven peor, muy frustrados claro. a sus padres, ¿no? Como, sí. ¿no? Los ven muy... Y en esto que decimos, los ven tomar una pastilla para dormir, una para levantarse, una para otra para que no, como que... Claro, entonces, claro, una para pasar el día. Claro, sí, parece claro. como uno dice, sí, vemos la medicalización de ellos también, o de lo que sería el consumo legal o ilegal, pero el adulto está también, muy ¿no? tomado por un consumo como muy legalizado, ¿no? Como muy no hasta pudiendo, naturalizado parece, como... No pudiendo presentarse como identificación, digamos, ¿no? Como una malla ahí donde pueda, qué sé yo, el otro verse en una perspectiva, ¿no? Sí, claro. Como un soporte identificatorio más o menos estable, ¿no? Eso Claro. parece que pobres chicos cada vez lo encuentran menos, no sé. Sí, o parecen estos Sí. padres más adolescentes que los adolescentes, Sí, ¿no? Como que produce como este algunos, tipo de síntomas, digamos, ¿no? Digo, en todo caso, por ahí, este es el tema interesante también, digo, ¿no? Por ahí ver que bueno, que tenés instituciones, viste, que buscan, o sea, como respuestas únicas, ¿no? Como que hay algo que se espera del adolescente, pero que en realidad nadie brinda y termina siendo como un lugar que por ahí es interesante para pensar la posición del analista, digamos, ¿no? En relación a este entramado que implica como característica la clínica con adolescentes, ¿no? Digamos, tal cual. ¿no? Sí, y aparte de los adolescentes en esto de la pregunta donde la elección toma una particularidad, la elección es muy compleja, ¿no? Es decir, claro. enfrentarnos a la libertad, ¿no? Tenemos la libertad de elección. Entonces, hasta ellos creen que pueden elegir su sexo, ¿no? Entonces, claro. me gustan las chicas, me gustan los chicos, no sé claro. qué, y cómo sé si no soy esto, Ale, cómo no. Está todo abierto. No les está tocando Sí. fácil, Sí. ¿no? No es por A eso, los claro, adolescentes. Antes había 4 carreras universitarias Claro. y 2 ¿Qué vas a sexos. hacer? ¿Doctor? Claro. ¿Abogado? Ahora, claro, es si sos ¿No? bi, si vas para acá, Claro. si sexo fluido, Claro, si claro. género fluido, ¿no? Sí, Que podés sí, ir sí. y venir. Que Antes era no estudiar sé, o trabajar. claro. Era estudiar las 4, Tal pero cual. o trabajar. O estudias o trabajás. Es muy fácil el mundo, Y en el ¿no? caso de estudiar eran 4 carreras, ¿no? Y 2 sexos. Claro, Sí. listo, claro. Y ahí- No, yo- y era Y si no, alguna desviación, porque eran desviaciones. Hay una Claro. paciente muy divertida. Perversa. Claro, ya eso que va. Ella es muy divertida porque ella organiza ya, antes de salir, organiza si tiene chapes, como sí. dice ella, ya armados. Y cuando ella dice que no hay ningún chape con los de los chicos que le gustaban, sino, bueno, quedan las chicas, ¿no? Como que decir, es como decir, siempre las opciones son muy Infinitas, claro, infinitas, es opciones como, infinitas. ¿no? Como entonces se le hace muy terrible en esto de por momentos, ¿no? Como creer que tiene que dudar de Ya hay todo. una exigencia, ¿no? Digo, ¿viste? De salir, Claro, bueno, está bien, sí. propia por ahí. Pero el si volvemos imperativo a- de diversificar. Claro, Si Sí. volvemos Goza, a esta goza.
goza de todo, porque se descubrió que la vida es una sola, entonces como es una sola, tenemos que vivirla al máximo, experimentar todo al máximo. Eso es un empuje. Vos lo situabas bien, ¿no? Claro. No es tan mala idea. ¿No? Super yoicamente, ¿no? Super yoicamente. En ese sentido vos lo ubicabas bien. Te voy a decir, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical, Belorini. Buenísimo. ¿Sí? Vamos a escuchar. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture. Bueno, estamos volviendo y estábamos escuchando Clint Eastwood de Gorillaz y antes también con Gorillaz Melancholic Hill. Melancholic Hill. Bueno, estábamos... ¿qué estábamos? Estábamos conversando recién en el corte, siguiendo este concepto de deflación de deseo, digamos, ¿no? Que es la forma en que podemos pensar la depresión. Que a mí me parece que la palabra confianza, digamos, yo decía recién, nuestros padres decían, confío en la educación que le di, confía en la educación que le diste. Me parece que la confianza es como una manera de pensar la confianza en la subjetividad, en el sujeto, en el deseo, ¿no? Y me parece que eso es lo que está bastante, digamos, devaluado. Claro. La deflación es esa, ¿no? Que no se confía tanto. Entonces el adolescente que está en ese tiempo espera para ver para dónde va a ir o qué opciones va a tomar o esto es a qué se va a dedicar, a quién va a elegir y esas cuestiones. Me parece que eso, para que eso se pueda dar, para que ese proceso se pueda dar, debe ser sobre un colchón de confianza, digamos, de confianza en que algo ahí va a acontecer, va a suceder. Sí, y es importante rescatar la noción de deseo para, como lo leemos los psicoanalistas, ¿no? Porque si no lo confundimos también como el deseo en relación a un anhelo, un objeto, a seguir poniendo objetos. El deseo fálico, digamos. Claro, el deseo lo que tiene que ver con una pérdida estructural, tiene que ver con esta cuestión de, ¿no? Para que haya esa lógica deseante hay una pérdida de estructura, es decir, el objeto tiene que perderse. Lo interesante que aparece, porque uno piensa estas patologías, porque uno dice, ¿qué hace la melancolía como estructura? En vez de perder el objeto, se lo traga, bien, canibalísticamente, ¿no? Como digamos, se lo incorpora, es decir, no lo pierde, ¿sí? Por eso, ¿no? Cuando... sí, queda habitado por... se lo traga, es decir, por la pérdida, ¿no? Pero es él la pérdida, es decir, no está como pérdida, sino que es él mismo la pérdida. Entonces, claro, vemos que es una época donde se trata de recuperar todo, pero lo que no se pierde es el objeto, ¿no? Como estructura para habilitar esto que decís vos, que es la posición deseante. Porque si no hay... Y lo que tenemos que pensar es que no hay desde el descubrimiento freudiano, es que no hay una lógica de armonía, ¿no? Que no es que podemos llegar a esto y decimos, bueno, ¿de qué armonía se trata? ¿No? ¿No? Y realmente es lo que nos asusta cuando pensaríamos en esa... el deseo es disruptivo, genera estas manifestaciones complicadas, nos mete en cada lío que decimos, bueno, ¿para qué? Es trabajoso, ¿qué hago haciendo esto? ¿No? Ale, ¿qué manifestaciones vos venís detectando como
propias de la época, ¿no? ¿Qué modos de manifestación de esos estados depresivos Mira, son más son indicadores de depresión? Más allá y quizás de la particularidad en la adolescencia o en los jóvenes, que era esto que llama mucho la atención, porque uno diría la gente con ciertos niveles de depresión aparecían en de edades más avanzadas, pero más allá de esto, yo soy admisora hace muchos años, ¿no? ¿En dónde? En APSI, que es un grupo que nuclea muchas obras sociales, ¿sí? Es gente con ciertas carencias, ¿no? Con, digamos, con dificultades en general económicas, ¿no? Como que tienen cierta particularidad. Es un grupo social bastante atravesado por ciertas dificultades económicas, y las posiciones en las que quizás consultaban al inicio eran posiciones muy relacionadas a mucha medicación, porque no accedían no los tratamientos, pasaban de obras sociales, ahora no lograban tener tratamientos, y estaban medicados. Uno no sabía ni por quién, si hubo un psiquiatra en algún momento, si existió, para qué, porque llegaban a la consulta, hoy, ahora esta es la diferencia que noto, es que en su momento llegan a la consulta de una manera de decir, ¿qué te pasa? Digo yo, para ubicar, armar la historia clínica, alojar, ver hacia dónde hay que derivar, ¿no? Acá hay grupos de psicoanalistas, realmente el servicio es muy completo lo que se da, hay psiquiatras, psicoanalistas, psicopedagogos, ¿no? Se puede, digamos, ampliar a las derivaciones que ellos necesiten. Entonces uno tiene que escuchar cuál es la demanda, y a veces ni la pueden nombrar, ¿no? Claro, ni nombran el padecimiento, sino que lo que estoy tomando, ¿no? Y hace 20 años que tomo clonazepam. O lo que le dijeron, ¿no? Claro, que ni saben quién se lo dio, quién se lo había recetado. Y la diferencia que noté en estos últimos años es que primero cada vez edades mucho menores, con mucha medicación, y que el clonazepam se le sumaba clonazepam más un antidepresivo. Y después de hace un tiempo era clonazepam, antidepresivo y un estabilizador del ánimo, ¿no? Y ya digo, y la figura del médico psiquiatra muy desdibujada. Aparece más la relación al fármaco y como decir, bueno, no solo que conseguir sin un pasaje por un profesional, por un lazo de decir, bueno, ¿por qué te lo dio? ¿Quién es? No hay nombre, porque uno dice, bueno, ¿y qué psiquiatra? ¿O en qué hospital? ¿O dónde? ¿No? Como ni saben de dónde surgió y siguieron comprando esa medicación por años, ¿no? Como, y bueno, y cuando vuelven a esto, que tienen una obra social, que pueden estar contigo para un tratamiento, llegan, pero lo manifiestan de esta cuando manera, hay alguien, ¿no? Que escucha, digamos, ¿no? Que escucha esta trama también, no solo de lo que lo aqueja a ese que está ahí sentado, ¿no? Y hablando, ¿no? Como en esa posición, sino la otra trama en la cual está inmerso, digamos, ¿no? Porque justamente vos a veces decís esto, ¿no? Como que uno tiene que articular algo de esa demanda, digamos, ¿no? De qué se trata eso, para ¿no? ellos también creen, uno podría decir, ellos no saben decir lo que les pasa, porque nadie una escucha ahí. Entonces también eso, la escucha es lo que enseña que eso que le pasa puede empezar a decirse, ¿no? Y hasta uno lo ayuda. Yo a veces digo, ¿y qué? ¿No tenés ganas de salir de tu casa? ¿No? Como que voy poniendo, voy armándole una escena, y ¿no? van como diciendo, porque no pueden nombrar muchas veces. Poner palabras algo de eso, ¿no? No. La estaba escuchando. Sí, estábamos charlando. Sí. Claro, esto, como que las palabras aparecen como, ¿no? Como cierta dificultad. Entonces uno también va acompañando ahí a poder nombrar esto que, bueno, como que ellos tampoco sienten que estaban habilitados a decirlo, ¿no? Claro, y bueno, por eso decía, ¿no? Eso vos lo planteabas, ¿no? Ahí en ese escrito que nos hiciste llegar, ¿no? Como una posición ética, digamos, ¿no? Como una posición de la lista y que pueda alojar algo de todo esto, ¿no? Sí, y yo creo que también vamos a tener que revisar mucho los conceptos, como digo, de libertad. Me parece que empezar a pensar la libertad, la elección. ¿Qué venís pensando en relación a eso? Y ahí ¿Qué es lo que habría que reformular? Claro, no volver. Yo creo que ahí ahora tengo ganas de esto que les decía del Edipo, obviamente, la cuestión del padre, ¿no? Que es un tema que se trabaja tanto en la época, ver de qué se trata, porque a veces
con esto que decimos tan apocalíptico de la caída del padre, esto hace también una llamada que hay que tener cuidado de que no se llame ese padre represivo tampoco, ¿no? Porque no como el padre represivo, sino también tenemos estos fenómenos. ¿Qué padre, no? ¿A qué padre llamamos? ¿A qué padre se llama? No hay padre, miren todo esto que está pasando porque no hay padre, entonces ahí viene el padre. Pero cuando aparece el padre resulta que es un machirulo. Claro, qué padre aparece. Bueno, por esto que hablábamos antes, ¿no? Llama y es complicado también. Las por eso, también, sí. Ese vacío también está para el adulto, digamos, ¿no? Por eso, porque me parece que la idealización del padre es una lógica neurótica, ¿no? Esto de llamar al padre, ¿no? Ahí idealizar al padre es una posición neurótica. Claro, ¿no? Es como una cuestión ahí. Bueno, pero hay una paradoja ahí, ¿no? Entre lo que quedaría, digamos, con cierta mala prensa, ¿no? En relación a un padre que ordena. Claro. ¿no? ¿Cómo ubicar el equilibrio justo, ¿no? Y a entre un padre que ordena. Es muy interesante cuando Lacan en el seminario 5 ya agrega un poco el padre que dona, ¿no? En el tercer tiempo del Edipo. Esto que, ¿no? Porque el padre puede tener esa función, uno podría decir como se marcó antes más de interdicción, pero digamos, primero que no es el que es la ley, sino que puede donar algo de esto, ¿no? Como por eso digo más la transmisión, la herencia. Permisivo y donador le llaman. Claro. Al del segundo tiempo interdictor y terrible. Claro. Y el del tercer tiempo, el padre que puede donar, claro. Sí. Pero para donar, primero hay que tener, ¿no? Digo, no se puede donar lo que no se tiene. A lo mejor sí, con el amor, ¿no? Bueno, sí, ahí sí. Pero el tener quizás sí. Porque amor, ¿no? Es dar lo que no se tiene. Claro, la falta, ¿no? Pero para donar amor también hay que tener, tener suficiente la falta, amor. Claro, ¿no? La falta. Lo que no se hay, sí. Que se dona. Bueno, algunos donan otras cosas. Y es muy interesante porque hoy esto que diríamos, si se dona algo, uno siempre queda en deuda con eso. Y hoy vieron que estamos en esta posición de que uno como no quiere estar endeudado con nada, podemos decir, porque si es todo mío, todo depende de mí, digamos, no se arma esa deuda simbólica, ¿no? De agradecimiento, de gratitud, de creer que es una locura creer que es todo de uno, los saberes, ¿no? Las cosas que tienen que ver con el otro, porque si no es como que me las tragué, ¿vieron? Es toda una cuestión, cedimos a la elección de objeto y todo es identificación, nos tragamos todo y ya no hay otro, decimos todo es mío, ¿no? ¿no? Por eso uno dice, siempre está bueno marcar las citas que uno porque es un punto de agradecimiento que uno tiene con lo que toma del otro, ¿no? Cuando ya incorporamos todo, hay una cosa donde no le debemos nada a nadie, ¿no? Como en esta posición. La deuda es un tema, ¿no? Por eso el don y la deuda, ¿no? Sí. Como bueno, pero yo lo que me refería es que de pronto nos encontramos con muchos padres y muchas madres que no han recibido suficientemente eso que hace falta para después donar en términos de maternidad o de paternidad. Entonces me da la sensación de que hay algo que se viene inscribiendo deficitariamente, ¿no? Que después se refleja en las categorías de la psiquiatría infantil como los déficits de atención, ¿no? O el crecimiento. Pero en donde la atención en déficit aparece, se puede poner del lado de los padres que no tienen, ¿no? En el doble sentido, en el de no tener tiempo. Y esto que vas a decir, porque a veces en el padre que no tiene para donar, en esta cuestión la falta, ¿no? La lógica amorosa, lo que se hace se sustituye mucho con una cuestión son padres que se ponen más en que empiezan a dar exigencias más programadas, ¿no? Como que exigen, pero sabe hablar, pero sabe contar de pe a pe, y uno dice, si no tiene relación, no tiene vínculo con un montón de otras cosas, y entonces los llenan con un montón de otras cosas que no han podido, ¿no? Digamos, lo que no se terminó de donar ahí a veces empieza a aparecer con estas sobrecompensaciones, ¿no? Sí, esto que está diciendo Gaby me parece que se puede pensar con el concepto de amor, ¿no? ¿Qué se entiende por amor? Sí. Sí, porque a ver, cuando hay por ejemplo, algo, en este caso parental, ¿no? De la función de los padres, ¿no? Que cuando hay suficiente y funciona bien, eso se ordena, ¿no? Así como en términos de amor, ¿no? Transferencial. Cuando no lo hay,
parece que ahí aparece el recurso al autoritarismo, aparece el recurso a los imperativos, al disciplinamiento, ¿no? Sí. Bueno, ideal y super yo, digamos, ahí aparecen los ideales y el super yo. Sí. Ale, bueno, estamos llegando a la conclusión del programa, estamos terminando. ¿Querés agregar algo como para cerrar, algo que te parece que querías decir y que te quedó en el tintero? Que bueno, quizás esto, que me parece que estamos en un momento de que no aferrarnos ni a verdades ni a tratar de tomar citas como para justificar la teoría, sino que animarnos a cuestionarla en el buen sentido, no para creer que, como decimos, no hay que derrumbar todo, pero animarnos a volver a leer de verdad, ¿no? De construir, nos enseñó Nicolás en el programa pasado, ¿no? Claro, es un concepto, ¿no? Yo creo que hay que, con el psicoanálisis también, animarse, porque a veces se habla de esto, no tocar al padre, pero bueno, a ver qué es el concepto de padre. Lacan lo saca un poco del Edipo, lo mete como un significante, después lo mete como un síntoma al final, y bueno, es una complejidad. Entonces el padre es como síntoma, es muy interesante. Todas veces repetimos esas cuestiones, pero después en la ética clínica, cuando lo estamos dialogando, creemos que el padre sigue siendo el de corbata y saco a raya, no sé, no. Entonces si terminamos leyendo a decir que era ese padre síntoma, bueno, a ver qué veamos con estos síntomas, y eso también anuda lo que pensamos ahí como esa función anudante del padre, ¿no? Para no decir orden, ¿no? Sino que anude algo de sentido, que es lo que falta, ¿no? Cuando queda todo por fuera del sentido. Esa es la función paterna, ¿no? Pero no como rol paterno. Entonces creo que son cuestiones que nos llevan a repensar, a volver una y otra vez ¿no? De la clínica a la teoría sí, en cada caso. Sí, en cada caso, en cada fenómeno social, ¿no? Como que me parece que nos tiene que convocar a leer constantemente, investigar. Bueno, Ale, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y bueno, no sé si querés agregar algo más, Gabriel, querías por ahí. No, para mí está muy bien. Así que sí, hay sensación de fiesta, ¿no? En radiofonía, pero de esto todavía no podemos hablar, ¿no? No, decirlo. ¿Sí? ¿Podemos decirlo? Sí. Estamos autorizados a decirlo. ¿Sí? ¿Estamos autorizados a decirlo? Sé. Bueno, se viene la fiesta de radiofonía. Bien, con esto nos vamos y habrá más detalles. Habrá más detalles. Bueno, entonces llegamos al fin del programa. Ale, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el diálogo, por lo ameno de compartir. Bueno, gracias. Esto fue Radiofonía. Nos vemos el sábado próximo a las 17 horas. Chau.